Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, hoy continuamos con un tema tan grave, tan presente, tan doloroso, tan, ¿cómo lo diría yo?, tan dañino para la sociedad y para, sobre todo, las mentes humanas, como es la pornografía y la adicción a la misma. Pero no solo la adicción, también el uso de la pornografía. Hoy estamos estudiando no tanto en el aspecto moral, sino, tal como lo hicimos la última vez, los daños psicológicos del consumo de pornografía. Nos acompaña la hermana María Valeria Agüero, que, aparte de ser misionera de la Fundación Prodein, también ha realizado sus estudios de psicología y precisamente el trabajo de fin de titulación, uno de estos trabajos lo ha dedicado a este tema, de manera que lo tiene muy, muy presente, muy fresco, junto con los datos, ¿verdad?, que lo acompañan. Bienvenida, hermana Valeria. Muchas gracias. Quisiera que nos resumas un poquito, porque este es el segundo programa, en principio con este ya lo finiquitamos, pero claro, abierto, vamos a darles unas pistas para que ustedes puedan investigar más si lo desean, sobre todo pues si conocen casos de estas adicciones o consumos y quieren ayudar a las personas que son víctimas de ellos. Hermana, ¿quieres resumirnos los puntos anteriores? Es que eran los efectos negativos y cómo ha evolucionado últimamente el consumo de pornografía. Sí, lo primero que tenemos que recordar es qué es la pornografía, qué se entiende por pornografía, y qué es todo tipo de presentación de material sexual explícito con el fin de provocar la excitación sexual de sus usuarios. Al decir todo tipo de presentación podemos hablar de revistas, vídeos, textos, videoclips, juegos. Incluso en la actualidad pues hasta hay dibujos animados con este tipo de contenido. La historia, decíamos que es tan antigua desde que el pecado original desordenó la sexualidad. Este tipo de contenidos siempre han existido e incluso podemos encontrarlo en pinturas, grabados, porque la sexualidad es una parte integrante y fundamental de la persona humana. Y excelente en sí. Exactamente, Dios la ha creado para un fin bueno, que es la procreación, y la ha puesto pues con unas reglas que están en orden a los componentes esenciales del ser humano, que son la inteligencia, la voluntad y por otro lado también la parte afectiva. Es decir, si nosotros quitamos estos elementos al uso de la sexualidad, pues se desordena, y ha pasado esto con este tipo de contenido. Como que se animaliza, por así decir. Exactamente. Pierde la connotación que sería propia de un ser humano. Bueno, yo diría que peor que animalizar, porque jamás los animales llegan a los extremos. Exactamente. El animal utiliza la sexualidad para la reproducción y, lógicamente, lo utiliza bajo el instinto, pero un instinto que también está ordenado según la ley de Dios para ellos. En la pornografía se dan extremos muy, por calificarlos de alguna manera, aberrantes, de violencia, de un uso totalmente inadecuado de la sexualidad, agresión. Hay mucha violencia en este tipo de contenidos y desgraciadamente cada vez más. Y tú nos indicabas que uno de los daños evidentes que causa en el comportamiento del usuario es, como es lógico en todas las cosas que recibimos voluntariamente, sobre todo por los sentidos, pues es la imitación. Claro, sobre todo en niños y jóvenes existe lo que se llama el aprendizaje por imitación. Uno tiende a imitar lo que ve, especialmente cuando eres un niño. Entonces, si en tu entorno ves este tipo de conductas, pues vas a tender a imitarlo. Esto también pasa mucho con los adolescentes que imitan a los amigos o imitan en este caso, los youtubers, los personajes de televisión. Entonces, lógicamente, si yo estoy presentando como modelos a los niños, a los jóvenes e incluso a los adultos también aprendemos por imitación. Claro. Estoy presentando estos modelos, es muy difícil
salvo que se tengan unas convicciones realmente sólidas, pero aún así es muy difícil que no se caiga en este tipo de cosas. Y desgraciadamente, incluso hay películas que realmente presentan contenido pornográfico. ¿Te refieres a películas que no están calificadas como pornográficas? Exactamente. Películas normales que puedes encontrar por ahí y que te presentan pues los actos sexuales de una manera sumamente explícita. Quizás no tengan la finalidad, pero de suyo la presentación no es la adecuada. No es la adecuada, amigos, porque fíjense, a ver si estoy en lo correcto, porque muchas personas dicen, ¿y por qué? Si es algo natural, ¿por qué no se va a ver? Entonces yo ahí quizás pudiéramos decir, bueno, porque precisamente esta conducta humana prevista por nuestro Creador está prevista en unas condiciones de intimidad, en unas condiciones de fidelidad, en las condiciones de un sacramento que enaltece, rodea de pudor y de estima profunda, ¿no? Lo que es la unión de los cuerpos y que no se puede airear de una manera tan... Yo te diría incluso desde el punto de vista psicológico, el amor, como tal, cuando se estudia lo que es el amor, tiene, entre otros, dos componentes muy importantes y muy olvidados, que son la intimidad y el compromiso. Un amor sin compromiso no se puede llamar propiamente tal amor. Esto daría tema para otros como otros una programas. Amistad, amigos. Exacto. Si decimos amistad sin compromiso, seguro que todos lo entienden. Es decir, el amor, la amistad y otro tipo de relaciones humanas tienen unos componentes. Si tú quitas uno de estos componentes, eso ya no recibe el nombre, por ejemplo, de amor o de amistad. En el caso del amor en una pareja que conllevaría la sexualidad, por decirlo así, lógicamente dentro del matrimonio, pues están incluidos estos componentes de intimidad y de compromiso. Si quitamos la intimidad, ya eso no es propiamente amor, recibiría otro nombre. Si quitamos el compromiso, ya eso no es propiamente amor, recibiría otro nombre. Que es un tema interesante en su momento de reflexión. Bien, cuando se habla de adicción, aunque me ha quedado claro, y yo creo que a nuestros amigos oyentes también, que el mismo consumo, o sea, yo puedo beber café y me puedo tomar dos tazas, bueno, quizás me vaya bien para algunas cosas, para otras no tanto. Yo puedo beber el café también de una manera compulsiva, 20 tazas al día, pues está claro que eso ya me está haciendo mucho daño. Pero en el caso de la pornografía, yo pregunto, ¿no es que cualquier consumo ya es dañino, que cualquier consumo ya está empezando a ser adictivo? Es un poquito la pregunta. Mira, vamos a decir cuáles son las condiciones de una adicción, pero no debemos perder de vista que la sexualidad en el ser humano es un instinto primario. Entonces, como raza humana, tenemos este instinto de la procreación, de propagar la especie, así como tenemos de alimentarnos. Nosotros no estamos creados para consumir café, ni para consumir marihuana, ni para fumar, pero sí estamos hechos para la reproducción. Todos. En principio, pero somos seres libres capaces de regular esta tendencia. Exactamente, y Dios ha asociado a este instinto un placer, de forma que esta obligación natural de la procreación pues no sea una tortura, por decirlo de una manera simple, ¿no? Sino que la asocia a Dios a un placer. Y muy bien, eso según porque si no se procrearía. Exactamente, sería tan difícil la procreación, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, uno dice, bueno, ¿por qué, en qué momento la pornografía es un problema o en qué momento la sexualidad es un problema? En el momento que este placer lo empezamos a utilizar fuera de este marco, teniendo en cuenta que al ser una tendencia primaria, es algo que nos va a costar mucho más dominar, más que el cigarrillo y más que el café, porque no estamos hechos para esas cosas. Incluso más que la marihuana, más que los videojuegos, porque hay detrás lo que se llama un reforzador natural, algo que naturalmente produce placer y que
¿Ves? Sí, se entiende muy bien lo que estás diciendo. Responde a una necesidad natural que estoy sacando de quicio. Lo mismo que el comer responde a una Exacto. necesidad natural y bueno, ya sabemos que existen auténticas enfermedades en torno al desorden de la comida, como es la bulimia, la anorexia, todo esto. Entonces, podemos hablar de la pornografía como una enfermedad. Prácticamente, o sea, el consumo de ella, ¿no? Exactamente. ¿Y cuándo podemos hablar que esto es una adicción? Hay un autor, Gosop, que es un clásico en cuanto a definir los elementos de una adicción. Ya en 1989 él dio algunos elementos que, como te digo, son clásicos. Por una parte, un fuerte deseo o un sentimiento, una compulsión. ¿Qué es una compulsión? Que quiero hacer algo y no puedo decir que no. Eso es una compulsión. Ajá. Tengo ese fuerte deseo y no puedo decir que no. Entonces, eso sería un primer elemento. Luego, una capacidad deteriorada para controlar la conducta. Especialmente el comienzo de ella o el mantenimiento. Por ejemplo, si yo me quiero comer un pastel, hay un momento en que yo puedo decidir si me lo como o no me lo como. O si me lo estoy comiendo, puedo decir hasta dónde me lo como. Me voy a comer medio pastel y el próximo lo guardo para la noche. Si esa capacidad está deteriorada, llega un momento que no soy capaz y viene la compulsión. Respondo a esa compulsión. Me compro el pastel, me lo tengo que comer. Quiero guardar para la noche, pero no puedo dejar de comérmelo. Entonces, esa capacidad deteriorada. Pierdo libertad. Exactamente. Luego tengo un malestar o un estado de ánimo alterado cuando la conducta me es impedida, cuando no puedo hacerlo. Pensemos, por ejemplo, en fumadores que no pueden fumar y se empiezan a poner nerviosos, irritables. A esto se llama este malestar o el estado de ánimo alterado. Muy clásico es en los alcohólicos, que cuando no pueden beber alcohol, pues se ponen muy mal, agresivos. Entonces, eso está muy unido a esa dependencia. Ya dependo totalmente de esta sustancia. Luego, en persistir en la conducta, a pesar de que veo claramente que me está provocando daño o está provocando unas consecuencias. Por ejemplo, una persona que consume pornografía, que ve claramente que este consumo está deteriorando las relaciones con su pareja, por ejemplo, o que lo está aislando, porque por consumir pornografía ya no sale con los amigos, ya no quiere hablar con nadie, hay un deterioro social, está bajando las notas, el rendimiento académico, se da cuenta de las consecuencias, pero no puede dejar de hacerlo. Y por último está la tolerancia, es decir, las adicciones suelen traer consigo la necesidad de cada vez más. Al principio, el placer llegaba con una dosis que vamos a poder decir de 5. Pero con el paso del tiempo, poquito a poco, necesito 6 para sentir ese mismo placer. Necesito 7 para sentir ese mismo placer. Por eso, el consumo es cada vez mayor. Ya no busco tanto el placer, sino evitar el malestar que me trae no sentir ese placer. Entonces, ahí hay un engaño muy sutil porque empezamos buscándolo como un bien, algo que me trae un placer, pero poco a poco lo que quiero es alejar el malestar que me provoca no consumir. Pero estoy cayendo en un mal mayor. Exactamente, y con el agravante de que en el caso de la pornografía no solo se busca más, sino que se busca más novedoso, claro, más excéntrico, lo que incluye más violento, más perverso, más agresivo, más aberrante, más alejado de lo que es una sexualidad humana con toda la belleza que propiamente tiene. ¿Se han investigado más efectos negativos del consumo de pornografía a nivel psicológico? Bueno, ya nos has dado algunos aspectos, y de las alteraciones también neurobiológicas. Mira, a nivel psicológico creo que es importante resaltar, además de la adicción y dependencia, que afecta a la autoestima y la satisfacción personal. Es decir, la persona, aunque cree que se siente muy bien con esta práctica, en realidad no se siente bien. Está muy asociado
a comorbilidad con trastornos de ansiedad, depresión severa, estrés, neurosis, intentos de suicidio, autolesión, falta de motivación, desesperanza, sentirse inútil. ¿Qué se refiere comorbilidad? Que se juntan dos cosas. Entonces, una persona tal vez acuda al psicólogo o al médico porque se siente en un estado de ánimo muy bajo. Está muy triste, está muy desanimado, no le encuentra sentido a su vida, no sabe qué hacer. Y entonces, bueno, el doctor dice, pues usted tiene una depresión severa. Pero investigando más, pues resulta que esta depresión ha sido causada porque está horas consumiendo pornografía. Al consumir pornografía, y como ya dijimos, se descuidan otros aspectos de la vida que son importantes, familiares, sociales, académicos, laborales, incluso gente que pierde el trabajo porque pasa las noches viendo pornografía, luego en el trabajo no rinde. Entonces, pues muchas causas de este tipo de enfermedades, incluso neurosis. Me refiero con neurosis a enfermedades mentales que ya son de otro tipo de gravedad. De gravedad, exactamente. Afecta el desarrollo psicosexual de los adolescentes. Los adolescentes, por muy mayores que a veces nos parezcan, son personas que aún están en muchos niveles en desarrollo. Su mismo cerebro, el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 20 años. Entonces, el que un chico esté consumiendo pornografía, y aquí recuerdo una anécdota de cuando acabamos justamente el programa anterior, me comentan que una madre de familia a su hijo de 12 años le permite ver pornografía. Y el argumento que da esta madre es que el chico debe aprender. Ay, por favor. Entonces, yo le preguntaría a esa madre, si su hijo quiere aprender inglés, ¿usted lo envía a una buena academia o a una mala academia? Lo lógico sería que me dijera a una buena academia, porque quiero que aprenda bien. Bueno, si usted quiere que su hijo aprenda de sexo, mandarlo a la pornografía es una pésima academia, porque lo que el chico va a aprender de pornografía es algo irreal, anormal. Claro. No es. Luego, cuando ese chico... Al contrario, diría que es casi un desprecio del cuerpo humano. Exactamente, una cosificación de la mujer. El buscar el placer de maneras realmente aberrantes. De hecho, hay mucho contenido violento, golpes, jalones de cabello, tirar por el suelo, amarrar, gritar, etc. Entonces, usted quiere que su hijo aprenda lo que es la sexualidad de esa manera, pues lo que usted está haciendo es enviando a su hijo a una pésima escuela. O sea, es todo lo contrario. Por eso los padres es muy importante que los padres se formen, se informen bien. Uh-huh. Magnífico. Y luego, sobre esto ya les daré al final un dato, un nombre concreto, donde pueden buscar más información que sí es interesante para una formación correcta sobre la sexualidad. Exactamente, que sí, que les vamos a dar este dato, que es el doctor Carlos Chiclana, que él tiene un portal, un blog muy interesante sobre este tema e incluso ofrece un curso. Este curso tiene un precio muy asequible y está pensado para dos grupos de personas con modalidades diferentes, que son los padres de familia, profesores, y por otro lado personal de salud, porque a veces el mismo personal de salud no lo sabe. Y también, si queremos una información un poco más, podemos decir, coloquial, hay algunos canales de YouTube, como el canal Mente Humana, que ofrece una información a nivel científico bastante sólido, bastante interesante, resumido, y que ahí nos podemos dar cuenta un poquito de qué es lo que realmente está ocurriendo con esto. Bueno, pues si les parece bien, y agradeciendo muchísimo a la hermana Valeria Agüero su presencia en Cosas Claras, vamos a escuchar un extracto de un vídeo precisamente de este canal de Ayo Martín. Se escribe Mente Humana. Mente Humana, ¿sí? Ayo Martín. Adelante. Pero hoy, ya en pleno siglo XXI, existen muchos estudios sobre el tema. ¿Y por qué existen tantos? Porque el porno hoy en día es una de las mayores industrias que existen.
Para que te hagas una idea, en el 2016 esta industria movió 97.000 millones de dólares, mientras que Hollywood movió 13.000 millones de dólares ese mismo año. Es decir, 97.000 millones de dólares fue lo que facturó Google, Microsoft, Apple, Amazon, eBay, Yahoo y Netflix juntos ese mismo año. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque la industria pornográfica es una droga. El alto consumo de pornografía puede alterar las estructuras y funcionamiento de nuestro cerebro, provocando que surja lo que se llama comportamiento adictivo. Tanto mantener relaciones sexuales como verlas conduce a la liberación de una sustancia en el cerebro llamada dopamina, que es un neurotransmisor que está relacionada con las funciones motrices, las emociones y los sentimientos de placer. La diferencia que existe entre practicar sexo y ver porno es que en esta última la descarga de dopamina es excesiva, ya que en la práctica del sexo está más relacionada con el instinto de supervivencia y viene más ajustado de fábrica, para que tú me entiendas. En cambio, en el consumo del porno, no. Entonces esta descarga descomunal le gusta al organismo y quiere que le demos más, por lo que promueve esa repetición de conducta, casi haciendo que el individuo pierda la capacidad de gobernar sobre su cuerpo. El cerebro, mientras tanto, reduce su actividad en el centro de recompensa, es decir, cuanta más pornografía veas, menos actividad. Esto hace que el cerebro necesite de más dopamina para volver a sentir los mismos efectos y nos ofrece una razón de peso para volver a consumir la pornografía. Así la mente de una persona con dependencia a la pornografía se ve en una constante necesidad de estimulación. Si viéramos todo este proceso en una neuroimagen, tendríamos esto. Vemos en la parte superior el cerebro de una persona que no consume pornografía con frecuencia. Tiene una ligera actividad en tres zonas muy relacionadas con el control ejecutivo y emocional, que son el cuerpo estriado, la corteza cingulada anterior y la amígdala. Ahora, en la parte inferior de la neuroimagen, podemos ver el cerebro de una persona que sí consume pornografía con recurrencia. Y miren lo que sucede. La actividad cerebral es mayor que en la otra persona. ¿Por qué te enseño esto? Pues para explicarte que esta actividad cerebral que vemos es la misma actividad cerebral que tiene una persona adicta al alcohol o a las drogas. Esto fue un estudio en la Universidad de Cambridge en el que se comparó el cerebro de 19 personas divididas entre personas que sí consumían porno con frecuencia y los que no. Es decir, con esto quedó comprobado que la pornografía es adictiva, porque la liberación en exceso de dopamina puede provocar el deseo de volver a sentir el efecto. El consumo del porno está asociado a muchos factores, y uno de ellos son los estados de estrés o ansiedad. Estos estados están a la orden del día en sociedades modernas y son un perfecto desencadenante para esa excesiva liberación de dopamina. Al fin y al cabo, con la intención, consciente o inconscientemente, de relajar el cuerpo o ese deseo por parte del cerebro. En España, por ejemplo, el 76% de hombres y 26% de mujeres consumen regularmente pornografía, haciendo que el 7% de hombres sean adictos y el 3% en el caso de las mujeres. Y la edad media abarca entre 13 a 50 años. Aunque algunos estudios recientes han demostrado que la media de edad ha bajado a los 10 años. Los síntomas que genera la adicción son varios, pero uno de los más frecuentes es la disfunción eréctil, que se genera a la larga, y es una disfunción cerebral que no mejora con fármacos tipo Viagra. También se crea una idea obsesiva, es decir, la persona no puede apartar su mente de todo lo que está relacionado con la pornografía, y su impulso solamente será aliviado con la masturbación, que puede ser de muchas veces al día. Si se empezase el consumo temprano, tipo 10 años, se puede crear un síntoma que se llama distorsión de la realidad. Ojo que este también se puede ver en adultos que son adictos. Es decir, la pornografía se convierte en un modelo de sexualidad único y alejado de la realidad. ¿Y cuál es la actitud que más predomina en la industria? Pues el machismo, ese concepto de que la mujer solamente es un objeto sexual con la intención de complacer al hombre siempre, incluso usando la violencia o sumisión. Así que ese niño o adolescente va a tener una referencia errónea sobre el tema, haciendo que él mismo lo practique en un futuro, o incluso que lo convierta en un maltratador o abusivo sexual.
Aparte, la industria no genera nada bueno a la sociedad. Es un mercado sucio y sin escrúpulos, haciendo prácticas a las chicas que nos figuran en contrato. Te animo a que escribas en Google denuncias a actrices porno y entenderás a lo que me refiero. Sobre el tratamiento de una persona adicta, decir que es muy específico en cada persona, ya que no todo el mundo tiene los mismos síntomas o los mismos niveles de adicción. En el caso de existir tratamientos farmacológicos, se usarían inhibidores de serotonina, entre otros fármacos, que controlan muy bien los impulsos y el apetito sexual. Y también una psicoterapia puede ayudar bastante a la persona a controlar los impulsos.